Cápsulas de vida para avivar el alma y el espíritu. Shalom para todos en este día, dándole gracias al Eterno porque nos permite compartir este tiempo cortico de cápsulas de vida, este tiempo para reflexionar un poco, este tiempo para meditar un poco sobre lo que es la madurez. Vamos a ver lo que es la madurez hoy. ¿Qué nos dice la definición de madurez? Dice que es la cualidad o el estado de ser maduro, el proceso de llegar a ser maduro. Tiene que ver también con el surgimiento de características personales y de comportamiento a través de los ciclos de crecimiento. Es el resultado de haber llegado a un desarrollo pleno o de haber completado el proceso de crecimiento natural. En otras palabras, la madurez la alcanzamos cuando permitimos un proceso y ese proceso lo hace el Eterno. La madurez entre hermanos se da cuando permitimos que ellos hagan parte de nuestro proceso. Allí estamos siendo formados todo el tiempo, todos los días. No todo es perfecto, no todo saldrá bien, no siempre vamos a pensar lo mismo, pero hace parte de ese proceso para crecer. En Hechos capítulo 6 nos encontramos con un ejemplo muy claro de lo que es la inmadurez, por un lado, y lo que es estar en ese proceso de madurez, de aprender y de crecer de la mano del Eterno. Y vemos aquí en el capítulo 6 de Hechos cómo por la inmadurez entró el primer pecado en la historia de la iglesia, que fue la murmuración. Nos habla Hechos capítulo 6 que en esos días, luego de que el Ruach descendió y llenó a muchos, la iglesia se multiplicó muchísimo, el pueblo se multiplicó muchísimo, creció mucho la obra del Eterno, y dice que se llegó un momento donde los judíos helenistas y los judíos nativos empezaron a pelear y a murmurar, porque a sus esposas no se les atendía bien por la comida. Y entonces entró la murmuración y empezaron los disgustos dentro de la comunidad. Y entonces vemos como la inmadurez, como una persona cuando llega, cuando está haciendo, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando todo está bien, cuando el Eterno le está consintiendo, cuando el Eterno le está permitiendo crecer, cuando le permite enseñar, ser maestro, ser muy visible. Cuidado, porque eso no quiere decir que usted ya lo haya alcanzado, que usted esté muy bien y que todo en su vida esté bien y que así va a ser siempre. Tenga mucho cuidado con eso, porque resulta que así es cuando usted cree que todo lo alcanzó, que todo está bien y se va a sentir con el derecho de opinar de la vida de otros, de opinar del que falló, de opinar del que cometió un error, usted se va a creer con derechos que usted ni siquiera, por los cuales usted ni siquiera ha empezado a vivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ellos? La comida. ¿Y qué pasa con los que van en ese proceso y en ese crecimiento? Dice que se reunieron, realizaron la primera reunión ministerial, el primer concilio en la iglesia, y entonces dice que se reunieron para solucionar el problema, y es cuando toman la decisión aquellos hombres de convocar o de escoger a 7 hombres, dice la escritura que tenían que ser de buena reputación y llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh y de sabiduría. ¿Por qué lo hacen? Porque dicen, no está bien que nosotros dejemos de obedecer y de hacer lo que se nos fue encargado para servir mesas. Y aquí está el secreto de todo esto. Y aquí está el punto de todo eso. Entender para qué fui llamado, por qué fui escogido por el Eterno y para qué fui escogido por el Eterno. Pero para eso debemos entender un principio muy importante que lo encontramos en 1 Corintios 12. Muchas Biblias lo titulan como el cuerpo del Mesías. Y entonces dice 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Yeshua. Pues por un mismo Ruach todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Ruach, del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy importante para el cuerpo. Yo los invito para que ustedes terminen de leer. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a entender la Escritura? Nos está diciendo que, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Y el cuerpo necesita
de muchas cosas para funcionar, de muchas partes para funcionar. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los ojos que las manos o el corazón que los pulmones? Todo es importante, todos son importantes, todos somos importantes. Cuando usted viéndolo desde lo literal, si usted tiene que ir caminando a la tienda para comprar algo, se va a dar cuenta que por muy buena que sea su visión, pues de nada le va a servir si no tiene piernas. No va a poder caminar hasta la tienda a conseguir lo que necesita. Si usted necesita alzar una caja muy pesada, pues de nada le van a servir, de nada le va a servir su gran oído, ¿no? Porque necesita los brazos y las manos para poder alzarlo. Entonces, ¿por qué lo ha hecho el Eterno así? ¿O quién lo ha creado? El Eterno. Y lo ha hecho así para que entendamos que tenemos que tener una interdependencia y que en algún momento vamos a necesitar los unos de los otros. Que en algún momento vamos a tener que unirnos para que una tarea o una función logre llegar a su fin. Entonces, si usted mira el grupo de alabanza, no todos tocan guitarra, no todos tocan el piano, por ejemplo. Se necesita de una cooperación, ¿cierto? Para que una canción funcione, para que suene como tiene que sonar. Entonces, ¿quién es el más importante? Ninguno es el más importante. Y eso es importante que lo entendamos, porque no es más importante el que predica, no es más importante el maestro, no es más importante el de la alabanza, no es más importante el que canta. Todos somos necesarios y todos necesitamos el uno del otro y eso se llama madurez. Vamos a ver que cuando hay armonía, que cuando hay esa madurez, hay bendición. Pero cuando hay alguien que se cree mejor, cuando hay alguien que se cree que todo lo alcanzó, cuando hay alguien que se cree con el derecho y llega el orgullo y se cree mejor que todos, va a venir pelea, va a venir competencia, van a venir rivalidades y ahí no está la bendición del Eterno. La bendición del Eterno se va y eso es grave. Eso es muy grave dentro de una comunidad y ojalá a usted se le quede eso guardado en su corazón. La Escritura nos dice que a veces los miembros aparentemente más pequeños, lo encuentra en ese texto de 1 Corintios 12, a veces nos dice que aparentemente los miembros más pequeños llegan a servir de mucho, ¿no? Esos que aparentemente no son tan útiles, esos que aparentemente no sirven para nada, pues llegan a ser los más necesarios, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos un hueso que se llama el estribo, está ubicado en el oído y es el más pequeño de todo el cuerpo. Dice que mide entre 2.5 y 3 milímetros y por otro lado tenemos el fémur, que es el hueso más grande, ¿cierto? El más largo del cuerpo y lo tenemos pues ubicado en las piernas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el fémur y con el estribo? Si usted pone sobre una mesa el fémur y al lado pone el estribo, ¿usted cree que podríamos botar el estribo porque es el más pequeño? No, cuando usted quiera caminar el estribo no le va a servir de nada, ¿cierto? Pero el fémur sí. Ahora, si usted lo que quiere es escuchar para obedecer, el fémur no le va a servir de nada, por muy grande y muy fuerte y muy importante que sea. Los dos son importantes, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Una cosa depende de la otra y por esa razón, tenemos que nuestro cuerpo está lleno de músculos, de huesos, de arterias, y esa debería ser una referencia para entender que de la misma forma debería funcionar el cuerpo del Mesías, del cual hacemos parte usted y yo. Ahí vamos a alcanzar madurez entre hermanos. El día que usted entienda que hay un propósito general que es hacer parte de un cuerpo, y el día que entienda que hay un propósito personal, el Eterno nos dice en su Escritura que muchos llamó a ser pastores, a otros llamó a ser evangelistas, a otros llamó a ser maestros. ¿Para qué fue llamado usted? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su encomienda? El Eterno tiene un plan con cada uno de nosotros. Ninguno es más importante, todos los planes son importantes en las manos del Eterno. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su encomienda? ¿Cuál es su propósito? Si no lo ha entendido, si no lo sabe, entiéndalo. Búsquelo y lo encuentra en relación con el Eterno, teniendo relación con Él, leyendo su palabra, buscándole cada día. Ahora, cuando usted entienda cuál es su llamado y su propósito, que es vital y es importante saberlo para que usted pueda avanzar, ese día dedíquese a eso.
Deje de mirar al que tiene al lado, deje de mirar cómo lo hace el uno, cómo lo hace el otro, deje de estar mirando si su hermano falló o no falló. Cuando se dé cuenta, exhórtelo con amor, para edificación, no para enterrarlo y acabarlo. Ahí se construye la madurez entre hermanos. El día que entienda que todos hacemos parte de un cuerpo, que usted tiene una tarea específica, usted puede ser mano, puede ser ojo, puede ser pie, puede ser martillo, puede ser fémur, puede ser estribo, puede ser fémur. Ese día alcanzaremos madurez entre hermanos. Dejemos de fijarnos en cosas que no tienen sentido y hagamos lo que hicieron esos 12. Entender que no tiene sentido ponerse a servir mesas y descuidar el propósito del Eterno. No descuide el propósito y el plan que Dios ha hecho para su vida. Entérese cuál es y ejecútelo con todo el amor, con toda la fuerza, con todas las ganas. Y ese día usted dejará de estar mirando a los lados y veremos la madurez y la bendición dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros hermanos, dentro de nuestras iglesias. Así es que les dejo para que reflexionemos, les dejo para que meditemos. Debemos avanzar mucho y más en estos tiempos. Debemos entender el gran propósito, porque de lo contrario fracasaremos. Y puede que usted pase toda su vida predicando, o puede que pase toda su vida alabando en diferentes tarimas, en diferentes iglesias, puede que pase toda su vida metido en una iglesia haciendo 1000 cosas. Pero el último día puede llevarse una sorpresa, porque tal vez usted se lo pasó haciendo lo que debía hacer el pie cuando usted era ojo, o usted se la pasó haciendo lo que debía hacer la mano cuando usted era pierna. Cuidado con eso. Allí alcanzaremos madurez. Deje de las contiendas, deje la murmuración, deje de estarse fijando en los demás. Fíjese en usted, pero sobre todo ponga la mirada en el Eterno, en Yeshua, para que sea Él quien lo guíe y lo lleve cada día en ese proceso de madurez. Un abrazo para todos y que el Eterno les continúe bendiciendo.